Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Hoy estaremos tocando temas sumamente interesantes como son el huachicol educativo y la evaluación que se estará llevando del primer trimestre en toda la República Mexicana. Quédate con nosotros porque iniciamos. Pues primeramente vamos a tocar el tema del huachicol educativo, así lo llama Esteban Moctezuma, el secretario de Educación a nivel nacional, y vamos a ver qué fue exactamente las palabras que usó. Y en materia laboral, digamos, en materia de maestras y maestros, hay una carrera en donde pueden ascender a 8 diferentes niveles en función de su preparación, de su esfuerzo, etcétera. Pero una cosa que es muy interesante es que, digamos, en la última ronda de participación de normalistas y licenciados en educación para entrar al magisterio, 62,000 maestras y maestros, normalistas, entraron al magisterio. El año 18, que se supone que todos en aquel entonces se evaluaban, solo entraron 30,000. A plazas, o sea, estás hablando de sí, a basificar, plazas, pues. A plazas para entrar a ser maestro. Entonces, de un año a otro, hay una diferencia de 30,000 evaluados. ¿Por qué? Pues porque los 30,000 del año 18 se completaban con otros 30,000 que quién sabe cómo entraban, pero entraban. Nosotros cuando llegamos a Michoacán para precisamente tomar la educación básica, nos encontramos con alrededor de 4,000 plazas que no estaban registradas en ningún lugar. En solo estado. En Michoacán nada más. Nada más. Y fue cuando lo calificamos del huachicol educativo. Huachicol educativo. Entonces, ahora tenemos que solamente puedes entrar si sigues todo el proceso que marca la ley. Es lo que entonces decíamos, una caja transparente para evitar la corrupción, la venta de plazas, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos decían que la reforma educativa iba a terminar con la venta de plazas y los contubernios en el nivel educativo? Bueno, pues resulta que no fue así. De hecho, todavía cuando entra este nuevo gobierno se encuentra con esta problemática. Y esto es a lo que Esteban Moctezuma le llama el huachicol educativo. Pero esto que estamos viendo son fragmentos de una participación que tuvo el secretario de Educación en el canal 11, donde lo está entrevistando John Ackerman. Tuvieron diferentes secciones, algunas muy interesantes, por ejemplo, una sección de noticias de niños, y le hicieron preguntas. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Hola, buenas tardes, secretario Esteban Moctezuma. Soy Iris Ángeles y tengo 10 años. Me gustaría saber qué pasa con los niños que no cuentan con el internet en su casa o no cuentan con la posibilidad de ver sus clases en Aprende en Casa. Gracias. Una pregunta, Iris. Mismo tema, sí. Adelante. De eso estábamos hablando en este momento Sabina, Johnny y yo. El tema es que cuando no hay conectividad, cuando no hay televisión, cuando no hay radio, porque también por radio estamos transmitiendo en 22 lenguas indígenas la educación, están los libros de texto gratuitos. Todo lo que estamos haciendo, todas las clases se basan en los libros de texto gratuitos. Entonces, si estos niños siguen sus libros de texto gratuito, van a poder continuar trabajando. Ahí quedó la respuesta del secretario de Educación. Es decir, sí hay personas, hay familias que no tienen el dinero o el ingreso para poder contratar internet. Ok, pero bueno, también está la televisión. No tienes internet y no tienes televisión, bueno, pues está incluso el radio, porque se transmite por radio. Y por último quedan los libros de texto, que en realidad, bueno, los libros de texto sí tienen una distribución más o menos aceptable, aunque hay que reconocer que en esta ocasión, en este ciclo escolar y debido seguramente a las circunstancias, pues no llegaron todos de inmediato, llegaron después, llegaron una parte, pero bueno. Y en realidad, si hay alguna familia que no puede estar en contacto
no puede tener los medios de acceder a las clases como se están planteando en Aprende en Casa 2, bueno, siempre hay la manera de, número 1, pues hay que acercarse al maestro, definitivamente. Si usted, señor padre de familia, no se acerca con el maestro, a pesar de que hay la opción del internet, de la televisión, del radio y de los libros de texto, pues quiere decir que usted es quien no tiene interés. Sin embargo, bueno, pues acérquese, yo creo que podrá llegar a un arreglo con su maestro, que entreguen una carpeta de evidencias, aunque sea un reporte de cómo se va sintiendo día con día si no tiene ni siquiera los libros de texto. Es decir, hay opciones para acercarse y hay opciones para resolver esto de buena manera. Porque la verdad es que apertura sí la está habiendo. Vamos a seguir con las preguntas que los niños le hacen a Esteban Moctezuma. Hola, soy Manuel Esteban. Yo soy asmático. ¿Has pensado en niños como yo que no regresemos a clase hasta que el virus no exista y tomar clases en línea? Las clases en línea van a seguir mientras esté cuando menos un estado en situación de pandemia. Y posteriormente niños como tú, niñas como tú, tendrían que tener una atención especial en un sistema que se llama educación especial, en donde se ve cómo resolver los casos de cada uno de los niños que tienen algún tema de salud. El asunto de las evaluaciones es un tema muy importante porque ya estamos evaluando, de hecho, el primer trimestre. Vamos a ver qué dijo Esteban Moctezuma, secretario de Educación, al referente. Qué bueno que preguntas eso, porque precisamente los lineamientos para la evaluación del primer trimestre del ciclo escolar que estamos viviendo, que es el 2020-2021, salieron precisamente el lunes. Y estamos en este momento en esa etapa de la evaluación trimestral. Y esta evaluación considera darle mucho más peso al criterio de nuestras maestras y maestros, porque ellos deben de saber en el trato directo con cada niña y niño sus condiciones. Entonces va a ser una evaluación, digamos, que va a estar regida por las condiciones en que está viviendo cada niña y niño su pandemia. De esta manera no van a ser estas evaluaciones estandarizadas, sino personalizadas. Y sí, obviamente van a ser pues con mucho mayor consideración de la terrible pandemia que nos está golpeando a todos. Estos lineamientos de los que habla el secretario de Educación son los siguientes. Estamos viendo en pantalla un documento que se expide por la DGAIR, que es la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, Dirección General de Desarrollo Curricular. Esto es a nivel federal, porque hay que resaltar que Durango, la Secretaría de Educación de Durango, pues jamás se ha caracterizado por tener informes o por decir por aquí va el camino o por dar herramientas a los maestros. Somos los maestros quienes conseguimos la información y los instrumentos que ocupamos. En este caso es un documento federal, pero como ya escuchamos al secretario de Educación, que es el que va a valer, pues es muy recomendable que lo estemos analizando para ver qué es lo que dice. Está firmado por María del Carmen Salvatori Bronca, quien es directora general de Acreditación, Incorporación y Revalidación, y por María Teresa Meléndez Irigoyen, directora general del Desarrollo Curricular. Aquí se nos dan orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de la contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 para el ciclo escolar 2020-2021. Voy a tratar de hacer un resumen lo más ejecutivo posible. ¿Sí? Aquí hay 3 rasgos que los maestros deberíamos de tomar en cuenta o debemos tomar en cuenta de acuerdo a las recomendaciones que nos dan. Serían en 3 términos. 1, en torno a la comunicación y participación sostenida. Es decir, que nuestros alumnos han estado entregando las tareas, están presentes en las videollamadas, tenemos una retroalimentación diaria con ellos.
Segundo, comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor. A veces entrega una tarea, muchos días no. A veces de las 5 reuniones, videollamadas que tenemos, participó en 1 o en 2. Es intermitente. Y la tercera, que es la comunicación prácticamente inexistente, sin posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de los alumnos y las alumnas. Así es. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, pues con los que tenemos una comunicación y participación sostenida, las maestras y los maestros deberán evaluarlos conforme lo señala el artículo 10 del Acuerdo 110319, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de los educandos de la educación básica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de marzo del 2019. ¿Qué nos dice este artículo 10? Bueno, básicamente nos dice, aquí lo estamos viendo en pantalla, que la calificación de 5 será reprobatoria, las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. En primero y segundo grado de primaria, la escala de calificaciones será de 6 a 10, no se puede reprobar ahí. Y los clubes del componente curricular, ámbitos de la autonomía curricular y el área de educación socioemocional del componente curricular, áreas de desarrollo personal y social, serán objeto de evaluación continua por parte de los docentes de educación primaria. Es decir, para con el alumno que tengamos una participación sostenida, lo evaluaremos del 6 al 10, dependiendo de la calidad de trabajos que haya mostrado. En el segundo caso, cuando la comunicación ha sido intermitente, se colocará en la boleta de evaluación la leyenda información insuficiente, conforme lo siguiente. En educación preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente a observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En educación primaria y secundaria se registrará en el espacio de observaciones o recomendaciones generales del docente y deberán cancelar el espacio de la calificación numérica con un guión medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente, una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. ¿Sí? ¿Queda claro? Si el alumno se ha estado comunicando intermitentemente, manda una tarea y 5 no, asiste a una videollamada y a 5 no, le pondremos la leyenda, un guión medio, y en las observaciones le pondremos información insuficiente, que será evaluado posteriormente. ¿Cuándo? Pues al final de ciclo escolar, que quede claro. Y en el caso cuando la comunicación sea prácticamente inexistente, se deberá registrar en la boleta la la leyenda sin información, conforme a la siguiente. En preescolar se deberá registrar en el apartado correspondiente observaciones y sugerencias sobre los avances de aprendizaje. En educación primaria y secundaria también, y se deberá cancelar el espacio con un guión medio. En estos casos, la calificación se reportará posteriormente, una vez que haya condiciones para llevar a cabo la valoración del educando. Adicionalmente, el titular del grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia o tutores en los casos que a su juicio sea necesario. Ahí tenemos los 3 escenarios que pudiéramos tener: comunicación continua, intermitente y nula. En cualquiera de los 3 casos, ninguna calificación será reprobatoria, simplemente llevará 2 leyendas. Sin embargo, sí se evaluará. ¿Cuándo? Pues al final de ciclo escolar. ¿Sí? De hecho, aquí tenemos en el apartado 5, lo estamos viendo en pantalla, las calificaciones o valoraciones que se registren para este y en su caso para el periodo subsecuente serán preliminares. Las calificaciones definitivas se registrarán al final del ciclo escolar 2020-2021. Entonces, pues ahí lo tenemos. La evaluación será de esa manera. Ya sabemos que no vamos a reprobar a nadie, sin embargo, también sabemos que
una vez que regresemos a clases presenciales, que seguramente sí será antes de finalizar este ciclo escolar, pondremos una calificación definitiva, ¿sí? Es decir, quienes no tuvieron la oportunidad de ver la televisión, de conectarse vía internet, de escuchar la radio, de seguir los libros de texto o de hacer una carpeta de experiencias, tendrán que regresar a clases presenciales y en conjunto con el maestro pues elaborar alguna manera de ponerse al corriente para generar una calificación definitiva, porque estas son preliminares. Bueno, pues también vamos a ver qué más dijo el secretario de Educación en este programa. Sobre el tema de los maestros de aquí en las redes, otra pregunta. Moisés Torres López pregunta: ¿sería bueno que hablara el secretario acerca de las medidas que están tomando ante el trabajo que se ha incrementado en los maestros de educación básica y media superior? En medio superior incluso recortaron horas a muchos profesores, disminuyendo su ingreso económico, pero multiplicando sus labores. ¿Habrá alguna medida compensatoria ante este escenario? Pregunta el maestro Torres. Bueno, una de las cuestiones más importantes para el sector educativo en la pandemia fue la decisión del señor presidente de que continúe el pago salarial de todas las maestras y los maestros. No debe haber descuentos, entonces. No debe de haber descuentos, ni debe de haber ni despidos, porque es una instrucción del presidente de que ese pago se mantenga. Muy bien, entonces si esto está ocurriendo, pues que denuncien, que reporten. Que nos lo hagan saber, sí. Este caso ocurre más bien en secundaria. Pues también en primaria a lo mejor no, porque hay muchos maestros interinos, pero los despidos se han presentado básicamente en secundaria. Se les ha quitado horas y se les ha dado más trabajo, porque al trabajar en los medios digitales genera más trabajo, mucho más trabajo del que pudieran imaginarse los padres de familia. Entonces, si hay alguno de estos cuestiones de despido, de retiro de horas, pues hay que denunciarlo. Si no denunciamos, todo va a seguir igual, Y para finalizar, tenemos una pregunta más de un niño. Hola, señor secretario Esteban Moctezuma. Soy Fátima, tengo 11 años y voy en 6º grado de primaria. Quisiera saber si se nos aplicará el examen de admisión a la secundaria. Gracias. Digamos, el próximo ciclo escolar no se aplicará ese examen como se hizo en el pasado. Vamos a hacer el mismo tratamiento que el ciclo escolar anterior. Para que estés tranquila, Fátima. Muy bien. ¿Habrá pase automático entonces? ¿O? Bueno, se inscriben en las secundarias. Y no hay examen de colocación. Si pasaron el año, no tienen problema. Perfecto. Así es que los que van a pasar a secundaria, no tengan pendientes, simplemente se inscriben en la secundaria y ya tendrán su lugar. Pues muy interesante todo el tema que hemos tratado el día de hoy. Yo te invito para que le des me gusta a este video y se pueda seguir recomendando en redes sociales y para seguir subiendo más. Yo soy Ricardo TV, nos vemos en la siguiente sección de noticias.